se le llamó genéricamente como Ruta de la Seda. Esta Ruta de la Seda pues, podía ir atravesando Asia Central, podía ir por la costa sur de Asia, al final terminaba llegando a Europa pues, por Oriente Medio, por Egipto, por el este del Mar Negro. ¿Pero qué ocurrió? Hubo unos hechos históricos que cambiaron esta situación, vamos a llamarla de equilibrio. El primero fue la conquista otomana de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, ya muy decadente, había sobrevivido 1000 años al Imperio Romano de Occidente, pero en 1453 llega a su final. Esto además implica que los turcos otomanos, que son los que se apoderan acaban con Constantinopla, como además conquistan el Egipto, Oriente Medio, digamos, Europa, lo que son los Balcanes, pues resulta que a partir de ahora todas las mercaderías, estas que vienen por la Ruta de la Seda, digamos, tienen que pasar sí o sí por dominios del Imperio Turco. Con lo cual, no es que se interrumpa el comercio, lo que pasa es que al tener, digamos, un Estado que atravesar por fuerza, pues los aranceles pueden subir arbitrariamente. Y digamos que el comercio se dificulta, se encarece. Si encima unas repúblicas italianas consiguen llegar a un acuerdo con Turquía para hacerse con el monopolio de la distribución por Europa, pues entonces esos productos se disparan todavía más de precio. Claro, esto plantea la necesidad de encontrar una alternativa, una ruta para comerciar con Oriente, diferente de la que pasa por el Imperio Turco, y además a las especias. Ahora hablaremos más de las especias. Eran el oro de las Indias, porque había mucha demanda, y tenían, pues, como todo lo que sufre mucha demanda, pues un precio pues, disparatadamente alto. Bien, esta búsqueda de rutas alternativas, una solución digamos, a los problemas que se derivaban de la presencia del Imperio Turco-Otomano, pues hay dos países que se plantean posibles soluciones. Uno es Portugal, que comienza antes, dado que había acabado la reconquista mucho antes que España, y dice, bueno, pues vamos a intentar llegar hacia el oriente, hacia ese oriente del que vienen estos productos tan demandados, vamos a intentar bordear África y llegar navegando por el Índico. Mientras que España, aunque debemos decir Castilla, que fue quien realmente lo promovió, preparó una expedición con una solución diferente. Vamos por el oeste, atravesando el Atlántico. Es decir, esto, como ya sabéis, pues tuvo la consecuencia de que se descubrió América, se descubrió el Pacífico, se descubrió Filipinas. Hemos dicho antes que las especias eran un bien muy demandado. ¿Y por qué? Pues primero, porque las especias eran un condimento. En una época en la que no, digamos, no había frigoríficos, pues muchos alimentos, sobre todo la carne, había que conservarlos en salazón y pues estos no sabían demasiado bien. Incluso muchas veces se comía alimentos que no estaban en buen estado. Luego, un segundo punto era que las especias se les atribuía muchas propiedades curativas. Había todo un conjunto enorme de recetas magistrales en las cuales se utilizaban estas especias pues, para curar prácticamente de todo. Luego en la práctica pues distaba mucho de ser igual de eficaces. Y por último, al ser un producto tan caro, lo que terminaron siendo también fue un medio de ostentación. Es decir, la gente rica pues se podía permitir el lujo de tener especias en su mesa y además con abundancia. La mayoría de estas especias tenían su origen en Asia, en la India, en Ceilán, en Indonesia, y en particular había dos, que eran el clavo y la nuez moscada, muy cotizadas, pero que eran endémicas de unas islas diminutas, que de un archipiélago que se llama las Molucas, que hoy en día todos sabemos dónde está,
pero en el siglo XV o XVI pues nadie, no tenía ni idea, ¿no? Bueno, pues con estos antecedentes vamos al primer viaje de Colón. Cuando alguien presenta un proyecto, al quien se lo tiene que financiar o aprobar, pues lo que hace es decir, una propuesta. Y Colón, ¿qué dice? Mira, yo quiero encontrar una ruta que llegue a las costas de Asia, pero como ya hemos dicho antes, navegando hacia Occidente. El Océano Atlántico en aquellos tiempos era conocido como Mar Oceana o Mar Tenebroso. Es decir, esta es la propuesta. Ahora bien, cuando alguien tiene que aprobar un proyecto en las empresas, actualmente, pues lo que se procede a hacer es un análisis DAFO. ¿Y esto qué significa? Pues significa que primero vamos a ver cuáles son las debilidades de ese proyecto. Es decir, con los recursos que tenemos, con lo que sabemos hacer, ¿en qué fallamos? ¿Por dónde podría fracasar el proyecto? La A significa amenazas. Es decir, si yo abordo un proyecto, ¿qué factores externos pueden amenazar? Puede ser la competencia, puede ser pues, cualquier cosa que os imaginéis, pero ya que tú no controlas. ¿Y cuáles son las fortalezas? La fortaleza significa en qué soy yo bueno, qué sé hacer mejor que la competencia. Y lo último son las oportunidades. Si este proyecto sale bien, ¿qué es lo que yo consigo? ¿Qué oportunidades de negocio? ¿Qué beneficios me aporta? Bien, estos análisis, con esta terminología, la terminología es moderna, pero al final de siempre se han hecho análisis similares, porque igual que ahora el director de una empresa tiene que saber lo que aprueba, pues en aquellos tiempos un asesor de los reyes pues, tenía que hacerlo también. Bien, pues vamos a hacer el análisis DAFO de lo que pasaba en tiempos de Colón. Y empezamos por las debilidades. La primera debilidad era, el punto débil, era que la navegación oceánica estaba muy poco desarrollada. Es decir, o sea, los barcos podían navegar, hacer navegaciones de cabotaje, pues, sin perder muy de vista la costa, pero navegar en el océano era un problema, porque aunque había instrumentos, muchos de origen chino o árabe, pues la verdad es que era difícil, cuando navegabas por alta mar, saber dónde estabas. Otro problema, otra debilidad, era que no se conocían las dimensiones de la Tierra. Es decir, si tú quieres atravesar un océano, pues por lo menos tendrías que tener una idea de cuáles son sus dimensiones. Y en este caso, las suposiciones, los cálculos que se trajo Colón de Italia, que os había elaborado un astrónomo italiano, se llamaba Toscanelli, pues tenían un error del 30%. Es decir, en vez de pensar que la Tierra tenía, como tiene realmente, 40.000 kilómetros, pensaba que tenía unos 29.000. Con lo cual, eso, claro, cuando estás en el mar, pues os podéis imaginar que plantea problemas. Y otra debilidad era que no se podía medir con precisión, bueno, con precisión y sin precisión, la longitud de un punto de la Tierra, de la superficie terrestre. Es decir, tú en la Tierra, aquí sí había técnicas para medir la latitud, se podía medir la altura del Sol a las 12 del mediodía y bueno, eso le permitía saber en qué latitud estabas. Pero la longitud no lo sabías. Es decir, tú podías hacer 1.000 millas, 1.000 marinas, o podías hacer 1.500 y no tenías modo de saber cuántas había recorrido. Bien, esto de alguna forma era la situación tecnológica, las debilidades derivadas de la situación tecnológica. Pero luego había amenazas. Por ejemplo, una de ellas era, vamos a hacer un viaje hacia lo desconocido. No sabemos lo que vamos a encontrar, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y lo más importante, en una época en la que se navegaba a vela, se dependía de vientos y corrientes, ¿se podría volver? Ese era el gran problema, la gran amenaza de una exploración marítima. Otra amenaza, otro problema, es que Portugal y Castilla habían firmado un tratado, unos años antes, el Tratado de Alcasovas-Toledo. Con él se ponía fin a las hostilidades entre Castilla y Portugal por la guerra de sucesión castellana, pero claro, eso planteaba una serie de limitaciones, de restricciones a la navegación castellana por el Océano Atlántico. Es decir, en este tratado, pues las Canarias se asumían que iban a ser dominio español, que todavía no estaban conquistadas,
las Azores, Madeira, Cabo Verde, se aceptaban que era dominio portugués, pero la navegación por la costa de África iba a ser solo portuguesa y los españoles no podían entrar. Con lo cual, claro, si tú cruzas el Atlántico, pueden pensar que vas muy al sur, que entras en dominios portugueses, podía crear un conflicto diplomático que luego ya sabes que suelen degenerar en guerras. Y, sin embargo, había muchas fortalezas. Por ejemplo, la península ibérica tenía mucha experiencia en navegación a largas distancias. Los aragoneses, que se movían por el Mediterráneo hasta el otro extremo, pues, con absoluto dominio de los espacios y de las distancias, y los castellanos no solo navegaban habitualmente hasta Flandes, hasta Inglaterra, sino que se ha demostrado que también llegaban hasta el Báltico. Es decir, que hacer un viaje largo, en principio, no era problema. Esto tenía una consecuencia, que era otra fortaleza, que es que se sabía mucho de construcción naval. Es decir, en España se hacían muy buenos barcos, y sobre todo en el Cantábrico, que era donde más se navegaba, cerca del Océano Atlántico, pues eran barcos tremendamente resistentes, aunque fueran de construcción artesanal, en astilleros de ribera. Claro, esto también implica, el punto primero y segundo implica otra cosa, que es que había una marinería muy experimentada. Es decir, si tú quieres hacer un viaje arriesgado a un sitio que no conoces, resulta que sabes navegar, te atreves a navegar a larga distancia, sabes hacer barcos resistentes y tienes una marinería para tripular esos barcos. Otro factor es que los reyes católicos pues habían, digamos, controlado mucho a una nobleza que había sido excesivamente influyente durante los reinados anteriores, Enrique IV y otros reyes anteriores. Entonces esta nobleza pues veía que o invertía en algún sitio o sus expectativas económicas pues podían, iba a decir menguar, seguir menguando. Con lo cual ya tienes además otra fortaleza, que son posibles inversores. Y luego un último punto, que ahora nos parece que quizá no tiene sentido, no es importante, pero en el siglo XV, XVI sí que lo tenía, era el espíritu de cruzada. Es decir, Isabel la Católica era una mujer creyente y devota, y entonces, pues, muchos de sus actos estaban impulsados precisamente a intentar convertir a otros seres humanos allá donde estuvieran. Bueno, pues hablamos de las oportunidades ahora. ¿Qué oportunidades nos ofrecía un viaje de este tipo? Pues la primera era la oportunidad de conseguir metales preciosos. ¿Por qué? Pues porque en Europa había una gran escasez y el comercio se sustentaba en esos metales preciosos. Además, bueno, pues, evidentemente, un poco ampliación de lo anterior, es que tanto el comercio catalano-aragonés en el Mediterráneo como el comercio castellano en el Atlántico, Mar del Norte, pues había que pagar y cobrar con metales preciosos. Y luego había también una oportunidad que era la de satisfacer esa demanda de especias, pero no solo esa demanda de especias, porque si rebobinamos a la primera transparencia, la ruta de la seda traía muchas cosas a Europa Occidental, empezando por la seda, pero luego hablando por artesanía, por tejidos, por todo lo que queráis. Y luego la oportunidad, claro, que era uno de los aspectos importantes del proyecto, es librarnos de una vez de intermediarios, ya fueran turcos, genoveses, lo que fuera. Y todavía había otro punto, que era ese tratado de Alcasovas del que hemos hablado antes, que había que intentar expandirse, una vez que se había acabado además la reconquista, expandirse sin limitaciones ajenas. Bien. Si os fijáis, este pequeño análisis, este somero análisis, nos da una imagen de cómo andaba el mundo a finales del siglo XV. Hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de negocio, hemos hablado de competencia. Bien, entonces, cuando los reyes católicos aprueban ese proyecto, lo primero que se hace cuando un particular quiere llegar a un acuerdo para que se desarrolle su propuesta es firmar unas capitulaciones. En este caso, las de Colón se les llama capitulaciones de Santa Fe, porque se firmaron ahí. Una capitulación es un contrato entre un particular y los monarcas, en este caso los reyes católicos, ¿no? ¿Por qué? En el que se dice, mira,
tu objetivo va a ser descubrir esto, o hacer esto, esto y esto. Y a cambio, si lo consigues, pues te doy estos títulos, estos nombramientos, este dinero, lo que fuera. Un contrato. Bien, en estas recapitulaciones de Santa Fe se establecían dos objetivos fundamentales. Uno era descubrir y ganar tierras, que era un objetivo que podemos llamar imperialista. Y otro era conseguir pues, este capital, llámese oro, plata, piedras preciosas y sobre todo especias, que era un objetivo económico. Fijaros que estoy hablando de un proyecto y objetivos. Lo digo porque esta estructura la voy a repetir en los viajes que vienen a continuación. Otra cosa muy curiosa es que en estos objetivos había cosas que no se mencionaban explícitamente. Por ejemplo, no se hablaba para nada del objetivo evangelizador. Eso sí, Isabel la Católica dio un salvoconducto a Colón por si alguien le paraba en el mar, lo cual era poco probable, salvo en las proximidades de las Azores, aludiendo a la evangelización, pero no figuraba. Y tampoco figuraba lo que Colón había propuesto, que llegar a Extremo Oriente navegando. Es decir, era como si los reyes católicos dijeran, vale la pena hacer una prueba, pero no nos fiamos del todo que esto salga como Colón dice. Bien, Colón empieza su proyecto, lo acaba y hay unos resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Que se descubre un nuevo continente, que ya lo sabéis, que se descubre la ruta de regreso. Antes hemos comentado ya algo que en unos tiempos de navegación a vela era importantísimo, porque si tú descubrías algo pero luego no podías volver, pues el descubrimiento era inútil. Y un resultado del proyecto de Colón que no se logra es llegar al Oriente ni a la especiaría. Es decir, que el proyecto pues, es un éxito a medio. De hecho, tardó años en ser rentable digamos, el descubrimiento y la colonización de América. Bien, hemos visto los objetivos, hemos visto los resultados, pero además hubo consecuencias. Estas consecuencias pues, empiezan, pues, lógicamente, al descubrir nuevos sitios, que el mundo no se reduce a Eurasia y África, pues comienza una exploración, un periodo de grandes exploraciones y de expansión territorial. Y se establece también una nueva ruta comercial entre España y América. Este periodo de exploración se puede ver ilustrado, materializado por el primer mapa mundi hecho por Juan de la Cosa, en el que ya aparece América. Juan de la Cosa acompañó a Colón en 2 de sus viajes y en su vida hizo un total de 7 viajes a América. Este mapa mundi lo tenéis en el Museo Naval de Madrid, es posiblemente la pieza más valiosa del museo y como realmente no es fácil de entender para el profano, pues aquí tenéis un pequeño esquema. A la izquierda se ve que aparece América y en el centro y a la derecha, pues África, Europa y Asia. Es decir, se estaba descubriendo el mundo, mucho más de lo que se conocía. Y otra consecuencia, la otra que decíamos, digamos la del flujo comercial, pues se traducirá años después en la flota de Indias, que unía Sevilla, puerto que tenía el monopolio del comercio con América, y diversos puertos de América. Es decir, como veis, este primer viaje ya ha producido un cambio en el mundo. Bien, pero hemos visto que no se habían alcanzado esas especias tan ansiadas. Entonces, claro, una vez que has descubierto un continente y dices, he llegado tan lejos, ¿por qué no sigo? Entonces comienza una carrera entre España y Portugal por encontrar la especialidad. Digo entre España y Portugal porque eran los dos países atlánticos que estaban en mejores condiciones de empezar a buscar estos remotos y cuasi legendarios lugares. En 1488, fijaros antes de Colón, el portugués Bartolomé Díaz, que iba bordeando África, llega hasta el Cabo de Buena Esperanza. Con África, los portugueses, el principal comercio que tenían era oro y esclavos. Pero no habían perdido por eso de vista el llegar a las Molucas.
En 1492 se produce, como ya hemos visto, el viaje de Colón. Y en 1494, fijaros que pronto, dos países que ya se ve la competencia en la que andan, que ve que puede haber, digamos, una colisión de intereses, se ponen de acuerdo para firmar un tratado, el Tratado de Tordesillas, en el cual se repartían las zonas de influencia de España y de Portugal. Previamente el Papa Borgia había publicado unas bulas, las bulas que se llaman Inte Caetera, donde también hacía una división del mundo, pero como Portugal y España no se ponían de acuerdo, pues decidieron negociar directamente y al final lo que nos encontramos es este mundo. Un meridiano, se supone que pasa a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, nunca se supo exactamente de qué isla, al oeste del cual es dominio español y al este de él es dominio portugués. Digamos que se reservaban el monopolio de investigaciones y de explotación de territorios. Os podéis imaginar que Francia o Inglaterra no estaban muy de acuerdo, pero bueno. Bien. En 1498, los portugueses, aquí pongo el escudo de Portugal arriba, con Vasco de Gama, llegan a la India. Y en 1503 hay un hecho que tiene relevancia. ¿Por qué? Porque es la fundación de la casa, el nombre completo sería, aparece en los documentos, la Casa de la Contratación de las Indias, en Sevilla. Esta casa de contratación es un conjunto de, por un lado, iba a decir, una gestora de todos los viajes a América, donde se controlaba a quienes iban, qué llevaban, qué traían, es decir, controlaban también el comercio, pero además controlaban la formación de pilotos, la formación de gente relacionada con la navegación y, muy importante, tenían lo que se llamaba el padrón real, que era un mapa mundi que se iba incrementando con la información que traían los sucesivos viajes. En la casa de contratación estaban las, digamos, mentes más brillantes del momento y hay quien compara la casa de contratación con la NASA del siglo XVI. O sea, digamos que es iba a decir, un organismo que tuvo mucha trascendencia. Bueno, en 1512 los portugueses mandan una expedición. Alfonso de Alburquerque es un portugués, se le considera el artífice del imperio portugués en Asia, en Extremo Oriente, y entonces envía una expedición que llega por fin a las Molucas. Es decir, parece que los portugueses han ganado la carrera, ya han llegado a las Molucas. Pero la historia no se para ahí, sino que ocurren más cosas. Bueno, aquí tenéis un mapa en el que se ve en verde, no sé si se distingue, digamos, las zonas de dominio portugués. Evidentemente, la parte de Brasil todavía no la controlaba, pero se supone que tenían derecho a ello. Y Portugal, que era un imperio esencialmente comercial, pues iba creando bases de apoyo y pequeños espacios controlados, bordeando África y luego en la India, hasta que por fin, en 1512, como digo, llegan a las Molucas. ¿Dónde están las Molucas? Pues aquí. Eran unas islas diminutas. Vamos a ver, eran bastantes. Lo que pasa es que las más importantes en cuanto a suministro de especias, llamaban Tidore y Ternate, esas sí que eran muy, muy pequeñitas. Bien, como decía, la historia no se para y al año siguiente, en 1513, resulta que Vasco Núñez de Balboa avista el Pacífico. Claro, si los españoles descubren ese océano y saben con certeza, porque el mundo ya se sabía que era redondo. O sea, solo algún negacionista defendía que era plano, pero desde el tiempo de los griegos estaban seguros de que el mundo era redondo. Entonces, claro, si se descubre el Mar del Sur, dicen, pues llegar al Extremo Oriente es cuestión de seguir. Por cierto, en las tres fotos de abajo, la del medio es precisamente, al fondo, la isla de Tidore, y a la derecha la ubicación en verde claro de las Molucas que pertenecen a Indonesia. Bien, en 1521, Hernán Cortés, que se apodera de Tenochtitlán y que tenía una visión estratégica de todo lo que hacía, una de las primeras medidas que toma es empezar a construir barcos en el Océano Pacífico.
y empezar a explorar las costas del Pacífico mexicano. Esto tendrá importancia luego, como veremos. Y en 1522, que esto hemos hablado al principio, resulta que una expedición, la de Magallanes Elcano, que había salido de Sevilla en 1519, consigue volver. Consigue volver con Elcano al mando, ha llegado a las Molucas, a esas tan ansiadas Molucas, y ha completado la primera circunnavegación. Pues vamos a hablar un poco más de esta expedición. Cambiamos de capítulo y repetimos la fórmula. Viene Magallanes. Magallanes es un portugués que trae un proyecto bajo el brazo, que se lo ha rechazado el rey de Portugal, y viene con él a España. En España se naturaliza español, súbdito de Carlos I, y plantea encontrar un paso desde el Océano Atlántico hasta el Mar del Sur, que luego se llamaría Pacífico. Propone también, como en objetivo de su proyecto, llegar a las islas del Maluco, esas a que los portugueses se habían llegado en 1512, y propone regresar a España por una ruta que respetase el Tratado de Tordesillas. Bien, este proyecto, digamos, tuvo éxito la propuesta de Magallanes, porque en cuanto Magallanes fue a esa casa de contratación de la que hablábamos antes, se encontró con gente muy competente que apoyó su proyecto. En Lisboa había un comerciante español, Cristóbal de Haro, del que no se habla mucho, pero también un típico empresario multinacional dedicado al comercio, que también apoyó ese proyecto y que además quería invertir en él. El mismo fundador, que se considera fundador de la casa de contratación, el obispo Juan Rodríguez Fonseca, pues también. Es decir, que un señor no puede, si yo propongo un proyecto en España, a los 6 meses no me llevan delante del rey o del presidente del gobierno. ¿Por qué le pasó eso a Magallanes? Pues precisamente por la solidez de los apoyos. Bien. Esa petición se aprueba, se firman, por supuesto, las correspondientes capitulaciones, se utilizan 5 naves de segunda mano, todas construidas en el norte de España, que eran las más resistentes, las más robustas para viajes de larga duración. Se esperaba y se aprovisionaron los barcos para hacer un viaje de 2 años. Y comienza el viaje. No voy a entrar en detalles porque prefiero seguir analizando los resultados y consecuencias. Es un viaje muy azaroso. Tienen primero un motín en la bahía de San Julián, en Argentina. Tienen un naufragio de un barco más pequeño. Tienen una deserción, pero consiguen encontrar el paso, ese tan buscado, entre el Atlántico y el Pacífico, que se llama Estrecho de Magallanes. La verdad es que atravesarlo fue una maravilla, de navegantes extraordinarios. Bien, se encuentran con el Océano Pacífico. El Océano Pacífico ocupa la tercera parte de la Tierra, es un espacio inmenso. Casi 20.000 kilómetros, en la parte más ancha de este a oeste, casi 15.000 de norte a sur. La verdad es que atravesarlo en aquellas cáscaras de nuez, si alguno ha visto, por ejemplo, la réplica de la nao Victoria, que en la práctica se dice que era más pequeña que esa réplica, pues dices, ¿cómo pudieron atravesar 15.000 kilómetros desconocidos? O sea, es una cosa que yo creo que pasaba en el siglo XV y el XVI, pero no sé si pasaría ahora. Si giramos un poco la bola del mundo, sin salir del Pacífico, tenemos aquí la islita de Guam, que tuvo mucha importancia porque allí consiguieron parar y reaprovisionarse, la descubrieron, las Filipinas y las Molucas. Bien, aquí tenéis un esquema, es muy sencillo, pero es muy ilustrativo del recorrido de la vuelta al mundo. Hay un detalle que cuando buscamos en Wikipedia mapas, hay un detalle que no suele aparecer, que es que cuando Elcano regresa desde Cabo Verde a la península ibérica, no puede navegar derecho. Tiene que subir hasta las Azores y luego cambiar de rumbo para poder llegar a Sevilla, por lo que decíamos antes. Los vientos mandan y las corrientes. Aquí, bueno, las Islas de los Ladrones es el nombre que dieron a Guam. Y otra cosa muy curiosa, bueno, es que
que bueno, hay muchas incógnitas en la expedición Magallanes-Elcano. Es realmente complicada y eso merece no una, sino muchas conferencias. Por ejemplo, por poner un caso es por qué Magallanes, que sabía, porque tenía información de en qué latitud estaban las Molucas, que estaban prácticamente a la altura del Ecuador, ¿por qué navega al norte y se va a Filipinas? Entonces, los historiadores dicen que eso tiene que ver con las capitulaciones, pero no quiero detenerme aquí ahora. Bien, este otro mapa, que está sacado de una web fantástica que se llama rutaelcano.com, tiene otra representación del recorrido, de la derrota de la primera circunnavegación. Y aquí en el centro hay un dibujo en línea continuada, no sé si se llega a ver, finito, de la expedición Magallanes-Elcano. Una vez que Magallanes murió en Filipinas, pues quedaron dos barcos. Bueno, dos barcos también tuvieron que quemar la Concepción, pero eso es otro tema. Quedaron dos, la Victoria y la Capitana, que era la Trinidad. Entonces, estando en Tidore, se plantearon que había que volver. ¿Pero por dónde volvían? ¿Por el Pacífico o se saltaban el Tratado de Tordesillas? Bien, Elcano, en una decisión que tampoco entraremos en detalle, decidió que cruzaba el Índico muy al sur por una ruta nueva para no tropezarse con los portugueses. Y Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el capitán de la otra nave, de la Trinidad, decidió que iba a intentar volver a Panamá cruzando el Pacífico. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos otra vez con los dichosos vientos, las dichosas corrientes y los dichosos temporales. Después de un viaje durísimo, tuvo que volver a las Molucas, donde allí ya le capturaron los portugueses y solo unos pocos supervivientes llegaron a España años después. Bien. Aquí tenéis una placa que está en Sanlúcar. Sobre el número de tripulantes los historiadores no se ponen de acuerdo. En fin, hay algunos que hablan de 245 y otros de 265 y otros incluso de más. Aquí está la lista de los 18 que regresaron, que también regresaron varios indios, que de eso no se habla, 3 de ellos libres y algunos esclavos, pero bueno. Y una cosa también curiosa es que entre esos 18 que regresaron, había 4 vascos, 4 griegos, 3 andaluces, 2 gallegos, 2 italianos, un cántabro, un extremeño y un alemán. Lo cual no deja de ser curioso porque demuestra que era una expedición de alguna forma, entre comillas, española, pero con participantes multinacionales. Es decir, cuando alguien de otro país valía, pues se le fichaba, ¿no? Igual que Estados Unidos fichó a Wernher von Braun pues para el proyecto Apolo. Bien. Habíamos hablado de objetivos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta expedición? Pues que encontraron el paso, que llegaron al Maluco, pero no regresaron por la ruta que respetara el Tratado de Tordesillas. Pero hubo más resultados. Atravesaron un océano que hasta entonces nadie le había atravesado. Descubrieron la isla de Guam, vamos a avistar, porque sus habitantes ya la conocían, y el archipiélago de San Lázaro, que es como nombraron a las Filipinas. Y otro resultado, otro logro, fue que cruzaron el Índico por una ruta nueva. Y además, la nao Victoria, la que vino con Elcano, venía cargadísima de clavo. Para que os podáis entender la importancia de esto, a pesar de que se habían perdido 4 de los 5 barcos, a pesar de que había habido, contando los que volvieron con la San Antonio, pues 200 muertos, por números redondos. Bueno, pues a pesar de todo, el viaje fue muy, muy rentable por el clavo que traía la Victoria. Se ganó dinero. Lo ganó fundamentalmente Carlos I, que era el que había puesto más dinero, y este comerciante Cristóbal de Haro, del que hablábamos antes. Y un último resultado es confirmar empíricamente la redondez de la Tierra. Que ya se sabía, pero había que demostrarlo. En cambio, en contra de lo que yo mismo pensaba hace mucho, prácticamente no se mejoró el conocimiento de las dimensiones de la Tierra. Precisamente pues, por los problemas para medir la longitud en alta mar. Bueno, sobre este punto insisto, porque normalmente pues eso, se tiende a pensar, no, si yo he dado la vuelta al mundo ya sé qué dimensiones tiene. Pues no.
Claro, de la expedición Magallanes-Elcano quedaron cuestiones pendientes. Por ejemplo, que determinar si el Maluco quedaba en la parte española o en la parte portuguesa del mundo. Evidentemente, si tanto portugueses como españoles están intentando llegar a esas islas, si ambos han llegado, pero hay un tratado de Tordesillas, ¿son mías o tuyas? Y, por supuesto, había que encontrar una ruta de regreso. Claro, el tratado de Tordesillas, Elcano se lo, digamos, lo violó, pero eso era algo que no se pensaba, no se podía hacer mucho. Entonces llegamos a un nuevo problema, que es ahora hay que encontrar, ahora lo que hay que encontrar es la ruta del tornaviaje. Es decir, hemos ido todos de llegar a América, hemos sido capaces de llegar a la especiería, pero tenemos que volver. El proceso del tornaviaje buscaba un objetivo estratégico, que era, lo hemos dicho desde el principio de la charla, comerciar directamente con las Molucas. Pero la corona española tenía una visión más amplia. En el fondo, lo que era consciente es que aparte de las especies había más cosas. Estaban todos los productos orientales que de siempre habían sido muy demandados en Europa. Es decir, por decirlo de alguna forma, lo que estaban intentando era crear una nueva ruta de la seda, pero por el Pacífico. El requisito, evidentemente, era ese tornaviaje. Bien, ese tornaviaje pues, fue otra vez una larga carrera de muchos años, pero en este caso todos los esfuerzos hechos por parte de España. Hemos hablado ya del primer intento de tornaviaje, que es de Gonzalo Gómez Espinosa, de la expedición de Magallanes-Elcano. Hay un segundo viaje, conocido como la expedición de García Jofre de Loaiza, prácticamente sigue la ruta de Magallanes, llega a las Filipinas primero y a Tidore después, y allí prácticamente llega solo un barco, y cuando llegan allí están dos portugueses y comienza un enfrentamiento con los portugueses. Entre los supervivientes españoles que hay allí aparece por primera vez aquí, un joven Andrés de Urdaneta. Los españoles que están allí, primero eran unos 140, pues resisten durante años a los portugueses, aliándose unos y otros con tribus locales. De hecho, los españoles estaban muy afianzados en la isla de Tidore y los portugueses en la de Ternate. Bien, una de las razones por la que resisten tanto es porque Hernán Cortés envía a su pariente Álvaro de Saavedra con una expedición de socorro desde México. Esta es la primera expedición que atraviesa el Pacífico, en este caso desde el puerto de Zihuatanejo, y llega a las Molucas. A modo de inciso, yo no me explico cómo se puede atravesar un océano sin tener cartas de navegación ni saber nada de él y llegar a unas islas diminutas en el otro extremo del mundo. Eso lo hacían los españoles del siglo XVI. La única nave de Álvaro de Saavedra que llega a las Molucas intenta 2 veces el tornaviaje y las 2 fracasan. En 1529, esa capacidad de negociar, de llegar a acuerdos entre España y Portugal, se vuelve a poner de manifiesto con la firma de un tratado, el Tratado de Zaragoza. El Tratado de Zaragoza lo que viene a decir es: no sabemos por dónde pasa el antimeridiano de Tordesillas. Bueno, pues es un tratado muy curioso, porque se reconoce que ese antimeridiano pasa por el hemisferio español, pero Carlos I, que necesitaba mucho dinero, dice a los portugueses: pero te lo vendo. Ya, una cosa rarísima, y además con una cláusula de retrocesión, pero bueno, que evidentemente todo el mundo sabía que nunca se aplicaría. Con lo cual, pues bueno, pues las Molucas para los portugueses. ¿Ves? Aquí tenéis un poco cómo quedaba el antimeridiano en verde según el Tratado de Zaragoza. Bien. Iba a decir unos años después, no fue inmediato, pues se acaba la repatriación de los supervivientes de la expedición de Loaiza y de Saavedra, de los dos. Se les repatria a España. Se repatrían por separado, en pequeños grupos.
hacen escalas larguísimas en la India, en fin. Hasta fijaros que hasta 1536 no vuelve el último, que el último casualmente es Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, os podéis imaginar que era una persona sumamente inteligente, había estado investigando, observando de todo, vientos, corrientes, comercio, la antropología de la zona. O sea, era una mente privilegiada y los 6 años que tuvo en las Molucas no los desaprovechó. Hay otra expedición, esta es menos importante, de un capitán de Cortés que le envió a Perú para intervenir en las guerras civiles que hubo allí de conquistadores y que desde el Perú decide dirigirse a las Molucas. Este viaje pues, es un viaje extraño porque parece ser que hubo un motín, que Grijalva murió, que al final terminaron naufragando en Nueva Guinea y unos pocos supervivientes pues, los recuperó, los sacaron los portugueses, pero ya años después. Más interés tiene la expedición de Ruy López de Villalobos, ya acabamos expediciones, que es una expedición que ya se da por hecho que tienen que salir todas desde Puerto de Navidad. Perdón, desde la costa del Pacífico mexicano. En este caso salió desde el puerto de Navidad. Este es un viaje que tiene varios aspectos interesantes. El primero es que Andrés de Urdaneta, que a la sazón estaba en México, participó en su organización. Lo que pasa es que no quería ir, entre otras razones, porque él decía, yo a las Molucas no me voy porque es zona portuguesa. En este caso, iban dirigidos a Filipinas, pero como Urdaneta conocía la zona, decía que también Filipinas pertenecían a los portugueses. No quiso ir. Esta expedición recorre el Pacífico, descubre un montón de islas y también realiza 2 intentos de tornaviaje, que vuelven a fracasar. Al final, pues los supervivientes, que fueron bastante supervivientes, no les queda más remedio que ir hasta las Molucas y llegar a un acuerdo con los portugueses para su repatriación. Bueno, habíamos dicho que había participado Urdaneta. Bien, y por fin llega la expedición de Legazpi. Es decir, nos hemos encontrado que sin contar la de Grijalva, durante 23 años había habido 5 intentos de regresar a Nueva España y no había forma, no se había conseguido. Pero de los fracasos se aprende. Es decir, la experiencia es la madre de la ciencia. Si tú haces algo bien a la primera, te olvidas, pero si sale mal, ya espabilarás. Y entonces esto nos conduce al último apartado, al último viaje trascendental de los que dijimos que habían cambiado el mundo. Bueno, Felipe II sostenía que las Filipinas caían en demarcación española. Es muy curioso ver mapas antiguos donde dibujan los meridianos de la Tierra inclinados para que las Molucas queden en la zona portuguesa, pero las Filipinas en la española. Es decir, había picaresca hasta en la cartografía. Entonces, dice que aquí hay que organizar otra expedición, igual que hemos hecho en las anteriores, fija los objetivos. Establecer un asentamiento en Filipinas, porque ya tenía muy claro que lo que quería era comerciar con Oriente. Lo que pasa es que una vez que estás en las Filipinas, cerca de los productores de especias, pues es mucho más fácil adquirirlas a mejor precio. Predicar la fe cristiana, esto que suele salir sobre todo en la historia del siglo XVI, tiene su importancia, porque ahora mismo, es un inciso, cualquier país occidental dice es que tenemos que instalar la democracia liberal en los países atrasados. Bueno, pues equivalente a esto era predicar la fe cristiana en países atrasados. O sea, no digo que sea mejor ni peor, bueno ni malo, simplemente que era la mentalidad de la época. Y, por supuesto, el último objetivo, y más importante, encontrar la ruta del tornaviaje. Si no se encontraba, los 2 puntos anteriores no se conseguían. Bien, y aquí nos vuelve a aparecer por enésima vez Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta se había metido a Fraile Agustino, como ya hemos dicho, defendía a capa y espada que las Filipinas no correspondían a España, pero había siempre defendido que era posible volver desde Filipinas hasta Nueva España y que él podía hacerlo si hiciera falta montado en una carreta. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que Felipe II le dice, ¡hala! Te sales del convento y te vienes. Pues es como dice en la mili, el que habla imaginario, pues igual. Bien, entonces tenemos ya el viaje, por fin, en definitivo, el viaje de Legazpi.
vuelve a salir de México esta nueva expedición, la manda Miguel López de Legazpi, que no era ni un militar ni un marino, era un funcionario y un organizador honrado y eficiente. Sale igual que Villalobos de Puerto de Navidad. ¿Y quién se lleva de cosmógrafo? Pues Andrés de Urdaneta. Hay anécdotas que, bueno, tampoco quiero extenderme mucho, muy curiosas, porque incluso Urdaneta le embarcaron engañado. Él no sabía que iban hasta las Filipinas hasta que estaban en alta mar. Le dijeron que iban a rescatar náufragos españoles de anteriores expediciones. Otro detalle es que muchos de los expedicionarios ya eran, iba a decir novohispanos, porque ya aquí teníamos el virreinato de la Nueva España, es decir, que mexicanos, dicho aplicando un término actual, y esto implica, a los mexicanos les supone un gran orgullo porque consideran que la Galeón de Manila es de alguna manera obra suya, y no andan escasos de razón. Bueno, en enero de 65 llegan a las Islas de los Ladrones, una escala pues, muy útil, porque después de 2 meses en un barco, pues sí que hacía falta suministros y agua, y en mayo de 65 llegan a la isla de Cebú y fundan la primera población española en Filipinas. Casi inmediatamente, vamos, pero unos días después, el 1 de junio, o sea, yo no sé si debe haber un par de semanas desde que llegaron a Cebú hasta que volvió, parte de Cebú, la nao más rápida que tenían, a San Pedro. Llevan de capitán a Felipe de Salcedo. Felipe de Salcedo era nieto de Legazpi, pero quizá lo más importante es que era criollo, es decir, era pues, un nuevo hispano o un mexicano si queréis. Por supuesto, el piloto, el técnico, el navegante, era Andrés de Urdaneta, y objetivo, solo uno, encontrar la ruta de regreso a Nueva España. Bien. Salen de las Filipinas cruzando el estrecho de San Bernardino, luego veremos un mapa entre las islas de Luzón y Samar, y navegan hacia el norte, no sin dificultades, hasta encontrar vientos y corrientes del oeste. Digo no sin dificultades porque en un momento determinado, cuando van navegando hacia el norte, pues resulta que hay calmas, que las calmas es de lo más terrible que puede encontrarse un navegante que va a vela. Luego había vientos variables, ya soplaban para el este, otro para el oeste, y les cuesta llegar a un punto suficientemente al norte para empezar a recibir vientos del oeste y sobre todo para encontrar la corriente del Purosío, el río Negro, que esa es la que prácticamente les lleva atravesando el Pacífico hasta llegar hasta las costas de California. Y una vez cerca de las costas de California, pues ya hay otra corriente, la corriente del mismo nombre, que les permite navegar cómodamente hacia el sur. Bueno, pues el 8 de octubre de 1565, después de más de 4 meses de navegación, a pesar de tener a una gran parte de la tripulación enferma de escorbuto y a 30 muertos, pues pasa el puerto de Navidad, navega una semana más y llega al puerto de Acapulco, que Urdaneta consideraba que era mucho mejor por su situación, más cerca de Ciudad de México y por la bahía. Es decir, que habían hecho el tornaviaje. Después, fijaros, desde el año 22, sí, 21, desde el 22, que Gonzalo Gómez Espinos habían hecho el primer intento, hasta el año 65, habían pasado 44 años buscando una ruta que por fin había aparecido. Aquí tenéis un mapa aproximado del recorrido, primero el de ida se encontró muy rápido, era fácil, era prácticamente siguiendo el Ecuador, un poquito al norte, y el regreso era navegando muy al norte, hasta la altura de Japón, y luego cruzar el Pacífico y ya seguir casi costeando. Una cosa que hay que recalcar es los dos viajes, tanto el de ida como el tornaviaje, tenían la misma distancia recorrida. O sea, en kilómetros eran unos 15.000 kilómetros ida y unos 15.000 kilómetros vuelta. ¿Por qué aquí aparece esta línea curva más larga? Porque la Tierra es esférica y aquí está hecha una proyección sobre un plano. Y entonces eso engaña.
Lo que sí era muy diferente era la duración del viaje. Desde Acapulco hasta Manila, que Manila se fundó en el año 71, se tardaban unos 3 meses, de los cuales uno era recorriendo las Filipinas. En cambio, el de vuelta era 130 días, que fue lo que duró el viaje de Urdaneta, era un viaje rapidísimo. O sea, 4 meses y pico era muy poco. Lo normal es que duraran 5 meses y a veces más, 6. Os podéis imaginar lo que es estar 6 meses en un espacio reducido, en cubierta, porque en aquellos tiempos se viajaba en cubierta, donde tenías, o sea, siempre veías a los mismos. De hecho, hay hasta, en los marinos me contaban hace poco que había hasta un síndrome que era la mamparitis, de estar viendo a la misma gente siempre, de tener poco espacio para asearse, para tu intimidad, sufrir el calor, el frío, la lluvia, tener que recoger con toldos el agua de la lluvia, porque el agua se conservaba en barriles 2 meses. Si el viaje dura 6, ¿cómo sobrevives? ¿Cómo llevas alimentos para durar 6 meses? Es decir, ese viaje, el viaje de Galeón de Manila, no sé, es un logro que supera digamos, lo que en el siglo XXI podemos entender. Aquí tenéis una representación de las principales corrientes que os dan una idea de por qué se iba por un sitio y se volvía por otro, con el agravante, luego además de los vientos, no podías hacer el tornaviaje en cualquier época del año, tenías que salir antes de finales de julio, porque si no los tifones, vamos, acababan contigo, y de hecho cuando se retrasaba la salida de algún galeón, pues solía haber disgustos. Pero bueno, no voy a hablar de Galeón de Manila porque eso sería ya de otra charla. Otra cosa muy curiosa, ya casi acabamos. Después de todo lo que hemos hablado, resulta que Urdaneta no hizo el primer tornaviaje. El primer tornaviaje lo hizo un tal Alonso de Arellano, que era el capitán de un barco muy pequeñito, que iba con Legazpi, en San Lucas, que iba en la expedición de Legazpi. Además tenía de piloto a un mulato. ¿Qué hizo este hombre? Pues se separó, y además parece que deliberadamente, de la expedición de Legazpi. En la isla de Mindanao cargó canela. La canela de Mindanao tenía fama de no ser tan buena como la de otros lugares, pero bueno, si cargas un barco de ella, seguro que beneficio obtienes. Y como sabía los planes de Urdaneta, pues se volvió deprisa y corriendo y llegó 2 meses antes. Eso sí, llegó al puerto de salida. Claro, os podéis imaginar que otro concepto de proyecto, cuando se acaba un proyecto, hay que acabarlo bien. Es decir, a ti te encargan, yo qué sé, yo estoy pensando con mentalidad de empresa, pero puede ser la reforma de una casa. Es decir, a ti tienen, en caso de una empresa, tienes que tener la documentación adecuada, tienes que tener resueltos todos los flecos, tienes que tener suficientes datos para que si alguien quiere volver a hacer ese proyecto, pues sepa, tenga toda la información. O sea, yo qué sé, cuando a ti te arreglan la casa porque haces una reforma, no puedes dejar unos azulejos más altos que otros, no puedes dejar las puertas de los armarios sin apretar bien. Es decir, la cosa se ha acabado. Y ahí es donde Urdaneta barría. Con esa cabeza privilegiada que tenía, hizo, pues eso, documentó el proyecto estupendamente. No tenía nada que hacer. Hubo más temas, en fin, de competencia entre órdenes religiosas, pero no me quiero extender ahí con eso. Bien, y todavía más. Urdaneta no se contentó con hacer el viaje y entregar la documentación al virrey. Ahí la tienes. No, sino que se trasladó a España. Le recibió Felipe II, es decir, la máxima autoridad del Imperio Español, y Felipe II le puso en contacto con una junta de cosmógrafos, donde esa documentación no solamente se la soltó, sino que la analizaron en detalle. Es decir, acabaron bien el proyecto. Urdaneta no solo trabajó en el mar, sino que luego siguió en tierra hasta llegar a la corte. ¿Cuál es la consecuencia de este viaje? Pues que durante 250 años habría una línea comercial entre Filipinas y México. Acababa de nacer el galeón de Manila. Fijaros que pongo Manila en cursiva, porque realmente Manila se fundó 6 años después, en 1571. Con lo cual, durante esos años que sí que hubo barcos recorriendo el Pacífico, pues quizá deberíamos hablar del galeón de Filipinas.
Pero al final lo importante es que dos continentes, América y Asia, quedaban unidos. Aquí resaltar un poco por lo que hemos dicho ya, que esa ruta permitía el comercio entre los dos continentes y permitía la colonización de Filipinas, porque cualquier colonia nueva necesita recibir, por lo menos en los primeros años, lo que llaman el socorro situado. Urdaneta fue el que completó el proyecto de Colón y por eso se le suele llamar el Colón del Pacífico. Fijaros cómo vuelve a cambiar el mundo y vuelven a hacerlo españoles. Bueno, aquí insistimos que lo difícil de una navegación era encontrar el camino de regreso. Aquí tenéis dos estatuas que curiosamente están en Filipinas. La primera está en Cebú, de Lope de Legazpi, y la segunda en Manila, de los dos, de Urdaneta y de Legazpi. Espero que no las hayan vandalizado, porque realmente pues Filipinas empezó a existir como Filipinas a raíz de la llegada de los españoles. Bueno, esto es una viñeta que publicó Forges en el 500 aniversario del nacimiento de Urdaneta, donde bueno, demuestra que, aunque no fuera todo lo del dominio público que sería desear, pues Urdaneta era un hombre extraordinario. Y bueno, aquí se intentan transmitirlo con esta figura. Bien, ya casi para concluir, volvemos a la diapositiva del principio. Estas eran las rutas comerciales de las que hablamos. Fijaros, un siglo después, lo que hay. Entre portugueses y españoles ya se comunica todo el mundo. Eso sí, los españoles eran los que atravesaban océanos. Y esto es todo. Otro día, bueno, ya lo hicimos hace varios años, hablaremos del galeón de Manila, porque eso también tiene mucha tela. Y aquí acaba la historia por hoy. Paco, muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesantísimo y además en un año de una innovación, pues bueno, más todavía, ya que bueno, ya sabéis que es un año muy interesante para traer estos temas, con la conmemoración de Magallanes Mexicano y su vuelta al mundo. Esa página web que ha mencionado, muy recomendable porque haces un viaje, pues ir recorriendo el viaje y ir poniendo punto por punto cada uno de esos saltos que hace. Sí, este año, bueno, el propietario de rutaalcano.com, se llama Tomás Mazón, es un buen amigo mío. Curiosamente nos conocimos precisamente por temas de estos, de viajes por el Pacífico, y resulta que no es historiador, es ingeniero. Entonces se ha cogido cosas como documentos. Bueno, primero ha transcrito muchísimo en todos los archivos de España y de Portugal. Entonces una de las cosas que ha hecho es que ha cogido el diario de un piloto griego, de Francisco de Albo, y ha ido reconstruyendo sobre su diario de navegación dónde calcula que estuvo cada día. Con lo cual, esa gráfica que puse antes, que se veía el recorrido completo de la primera circunnavegación, pues es lo más preciso y lo más novedoso que se ha hecho hasta ahora. Entonces, digamos, cualquier información sobre la primera circunnavegación, sobre todo iba a decir una información más técnica, la tenéis ahí. Por ejemplo, hemos dicho antes que se podía medir la latitud, pero no la longitud. Bueno, pues tiene un capítulo entero dedicado a explicar cómo se medía la latitud y cuáles eran los problemas que había para medir la longitud. Es que hay muchas cosas, a veces, digamos, de tipo técnico, que o te las crees o no las entiendes. Y entonces, esta página ha recibido además varios premios. No es que quiera hacer propaganda de ella porque el webmaster sea mi amigo, pero es que realmente es algo a mí me encanta, es extraordinario. Bueno, tú la conoces por lo que ves. Sí, para intentar enlazar alguna forma de un viaje de los míos o algunas posiciones en algún sitio, pero bueno, juntarlas con la conferencia y me parece fabulosa. Sobre todo la interactividad que tiene con el mapa y todo eso es muy bueno. A mí de la conferencia también me gustaría resaltar ese dato de el número de gente que iba y que regresaba. Realmente estábamos hablando con las expedición de Magallanes de 200 personas nada más.
para intentar ponerse de acuerdo cuando lleguen, si es que llegan a un punto determinado, intentar que los indígenas la apoyen en otros portugueses. Sí, eran y además los españoles, supongo que estás pensando en las luchas entre españoles y portugueses en Tidore, es muy llamativo porque, ya te digo, yo calculo que llegaron 140, 150 personas y con lo de Saavedra, pocos más. Pero claro, al estar tantos años luchando que a lo mejor eran escaramuzas o eran golpes de mano, o sea que tampoco, pues, poco a poco iba disminuyendo el número de españoles, ¿no? Y claro, a lo largo de los años, porque el Tratado de Zaragoza se conoció ahí en el otro extremo del mundo, pues no fue al cabo de 4 días, fue tardó en conocerse 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Que ahora estás ahí 4, 5, 26 al 30, pues eso estás 4 o 5 años. Entonces, en el otro extremo mantienen la fidelidad a su rey, no sé, viven en unas condiciones pues precarias, dependen más de la diplomacia por ejemplo, los habitantes de Ternate se llevaban de siempre, además históricamente eran enemigos de los de Tidore. Entonces, claro, los españoles y los portugueses negociaban para intentar pues, obtener apoyos. Esto es como cuando Hernán Cortés llegó a México. Él tenía muy pocos hombres. O sea, los mexicanos dicen que México lo conquistaron los indios y México se lo independizaron los criollos. No les faltaba razón, porque Colón tenía miles y miles de aliados indios. Y un poco en las Molucas pues pasaba lo mismo. ¿Cuánta gente viajó con Urdaneta y regresó? Vamos a ver, la expedición, sí se sabe, lo que pasa es que no siempre me olvidan los datos. En el viaje de retorno, el que iba a la nao San Pedro, precisamente esta mañana leí que iban 200. De esos 230 murieron durante la travesía. Supongo que de escorbuto, ¿no? Porque en una travesía tan larga era lo que ocurría. Y luego llegaron a Acapulco, llegaron bastantes enfermos y murieron otros 4 más. Y por publicidad el tratamiento a los por la boca. Sí, se les envolvía y se les lanzaba con un lastre. Era lo normal. Hemos hablado digamos, de 3 proyectos que cambiaron el mundo. Si alguien tiene alguna pregunta, y lo sé, estaré encantado de responderla. Sí, mi intención era animar para las preguntas también online. Pregunta, ¿el puerto de Navidad en México sigue existiendo o no? Porque en los mapas se Si te digo la verdad, lo estuve buscando yo también un día, y lo que ocurre es que hay muchas localidades de México, muchas que cambiaron de nombre. Con la independencia cambiaron de nombre, y entonces tienes que buscar más enterarte dónde estuvo y ver ahí qué puertos hay, porque en el Pacífico mexicano hubo bastantes puertos, sobre todo, fíjate que hemos hablado de Zihuatanejo, hemos hablado de Puerto de Navidad, pero en el siglo XVIII se aprovechó San Blas, se creó ahí un puerto, es decir, que había, por ejemplo, había más. Una de las cosas que a lo mejor os preguntáis es cómo se enteró Saavedra, Hernán Cortés, que tenía que mandar a Saavedra para ayudar a los que estaban en las Molucas, ¿no? Y entonces hubo 2 fuentes de información para Hernán Cortés. Una de ellas fue que desde España, el propio rey le dijo, oye, que manda una expedición, envía socorros por si las moscas desde México. Pero es que hubo otra cosa muy curiosa, que la expedición de Loaiza estuvo llena de incidencias. Fue una expedición pues, desafortunada, porque tenía muchos barcos, tenía por lo menos 7. Un par de ellos desertaron, otros se perdieron. Y hubo uno pequeñito, un patache, que también se perdió después de cruzar el estrecho de Magallanes y navegó hacia el norte, recorrió 9.000 kilómetros hasta llegar a Tehuantepec, que es un golfo que está al sur del Pacífico mexicano. Pues evidentemente, si llegó allí el barco, pues es que allí era posible atracar, ¿no? Y mira, o sea que a lo que voy es que había bastantes sitios donde pues a lo mejor era pesca, ¿no? Porque la comunicación con Perú pues tampoco duró muchos años. Luego se prefería exportar la plata peruana por el Río de la Plata. En fin, hubo muchas batallitas, entre comillas, muchas incidencias, muchas historias. O sea, qué pena que no tengamos un Hollywood.
Yo al ponerlo en Google Maps, directamente me he llevado a Barra de Navidad en Jalisco, México. Barra de Navidad, sí. Que está al norte de Sí. Manzanillo. Sí. Y al sur de... Que en Manzanillo también había un puerto, porque ahí precisamente en el siglo XVII hubo una batalla entre un corsario holandés, Joris van Spilbergen, y unas fuerzas españolas que mandaba Sebastián Vizcaíno, del que a lo mejor algún día hablamos, porque es otro personaje fascinante. Sebastián Vizcaíno. No tiene nada que ver con Cayo Vizcaíno en Florida. Sí, lo hay, pero este es un explorador básicamente en el Pacífico también. Yo creo que no, yo creo que estaba en... Vizcaíno, bueno, Vizcaíno exploró, le puso nombre a muchas cosas. Bueno, fue empresario, político, comerciante, explorador y el primer embajador europeo en Japón. O sea, que es también para una biografía, también para una historia. Nada. Yo abuso y pregunto esta cosita. Es que me interesa mucho el tema. Porque, Sí, tú preguntas. Si lo sé, contesto. ¿No se intentó una vez ya conocido en Acapulco intentarlo desde otro puerto, por ejemplo, de Lima o Perú, desde un puerto más al sur para intentar ahorrar pues ida, sí, bueno, pues hubo, vamos, es que el viaje de ida era muy cómodo. O sea, le llamaban a esa parte del viaje, le llamaban navegar por el mar de las Damas. O sea, tú sabías que tenías 2 meses hasta Guam, pero normalmente no había tempestades, o sea, no había cambios de rumbo, o sea, alguna vez sí que se perdió algún barco, pero era un viaje cómodo, ¿no? Y además había otro tema. El Galeón de Manila, es que no me quiero meter mucho en el Galeón de Manila, pero el Galeón de Manila se basaba en cambiar plata por seda y productos orientales. Entonces, claro, digamos, a la monarquía española, a la monarquía hispánica, pues no le hacía mucha gracia que se fuera tanta plata hacia Oriente. Entonces, si encima de la plata de Nueva España se iba la plata del Perú, pues enseguida, de fecha muy temprana, dijeron, no, desde Perú, desde Callao, que era el puerto más importante de la costa del Virreinato del Perú, prohibido comerciar con Asia. Lo hacéis a través de Acapulco. ¿Sabes? En cualquier caso, tampoco se hubiera ahorrado tanto. El gran problema era el torno. O sea, no sé si alguno, no me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero bueno, habéis visto una película que se llama, creo que era 12, no, El motín del Kane. ¿Os suena? Una película antigua que habla precisamente de un motín, que hay un barco y que cuenta la historia de una tempestad, un tifón tremendo que hubo pues, en el Pacífico, ¿no? La historia, vamos, no sé si el motín, pero la historia se basa en hechos reales. Los americanos perdieron varios destructores que se les hundieron. Los aviones de las cubiertas de los portaaviones. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. Los barrieron de las cubiertas. Hubo centenares de muertos. Vale, eso pues, provocó un motín. El motín es objeto de la película. Bueno, pues por ahí, con esos tifones, navegaban los galeones de Manila. Yo no sé por qué esto no se lleva al cine. No, pero son historias increíbles. Mira, el Pacífico lo atravesaron, los primeros que lo atravesaron no hispanos fueron 2 ingleses, el corsario, porque era corsario en el momento, Francis Drake, y luego, creo que era Cavendish. Ese fue en el 88, coincidiendo con la Gran Armada. Bueno, pues esos 2 marinos lo atravesaron con pilotos secuestrados, capturados españoles. Otra idea, por ejemplo, para que os deis cuenta de lo que se hacía, de lo que se conseguía. Japón, una historia también relacionada con Sebastián Vizcaíno, intentó firmar acuerdos comerciales con España que incluían el poder comerciar ellos directamente con Nueva España. Cosa que evidentemente a la monarquía española le interesaba nada, ¿no? Por eso las negociaciones fracasaron. Bueno, pues en Japón se hicieron un par de barcos de estilo europeo, por diversas condiciones, y en una de las ocasiones en que cruzaron el Pacífico solo con tripulantes japoneses, es que
Fíjate que el viaje desde Japón a Acapulco es menos de la mitad y la parte más fácil. Pues es que tuvieron más de 100 muertos. O sea, llegó el barco casi de casualidad. ¿Por qué? Pues porque había que conocerse las rutas, las derrotas adecuadas, porque había que ser capaz de tener conocimientos para cómo conservo el agua, cuándo la consigo, cuando se me pudre, cómo consigo alimentos. O sea, era una auténtica aventura. O sea, digamos, era una cosa insólita, ¿no? Lo que hicieron los españoles. Y sobre todo, hay dos aspectos, dos variables que yo creo que vale poner en valor. Uno de ellos era la tenacidad. O sea, ¿qué país, o sea, está intentando en esa época, poniendo tantos recursos, intentándolo una y otra vez, pues mejorando los mapas, recuperando información de corriente, durante 40 y tantos años? Poco, ¿no? Y luego hay otra, es la capacidad de organización. O sea, organizar un viaje de estos era complicado, era muy complicado. Yo cuando he visto las listas de los acopios necesarios para ese viaje, oye, que tengo que hacer previsiones para 2 años. Y qué ver cuántas velas de repuesto llevo, y qué tipo de alimentación, y cómo protejo las velas contra la intemperie. Claro, no es lo mismo navegar 2 meses, como se hacía entonces como mucho, que navegar 6 meses o más sin tocar tierra. ¿Cuántas velas de repuesto tengo que llevar? ¿Qué tratamiento tengo que darlas? Por ejemplo, lo que no se suele hablar es que las velas de la expedición de Magallanes Elcano eran rojizas. ¿Por qué? Porque a las velas había que darle una capa de almagre, de linaza, para protegerlas de la intemperie. Entonces, el barco tenía que llevar de todo. O sea, si llevaban algo de armamento, poco, que si llevaban munición, que si llevaban, o sea, por ejemplo, los barcos de la expedición de Magallanes Elcano tenían los cascos, hasta la línea de flotación, los tenían cubiertos de chapas de plomo y además con muchos remaches. ¿Por qué? Pues porque se atravesaban mares cálidos, venía la broma, se comía la madera y el barco naufragaba, que eso sobre todo era un problema en el Caribe. Como en aquellos tiempos todavía no sabían que el cobre también servía, pues los barcos, claro, eran mucho más pesados, pero era la forma de hacerlo, ¿no? Botica, por ejemplo, han publicado, parece que es el Colegio de Farmacéuticos, un libro, creo que es una joya, pero carísimo, sobre toda digamos, la farmacología que llevaba la expedición, ¿no? Que me sorprende mucho, que antes hablábamos de las especias, ¿no? Es que las especias tenían aplicaciones supuestamente farmacológicas. Bueno, pues en aquellos tiempos había algunas que eran supuestamente, pero otras que eran una realidad. Lo que pasa es que a medida que ha avanzado digamos, nuestra civilización, nuestra tecnología, nuestra cultura, se han perdido muchos de los conocimientos que se tenían en otros siglos. O sea, si tú tienes una aspirina, ¿por qué te vas a preocupar de buscar los compuestos vegetales o destilar sustancias que te causen el mismo efecto? Pues eso se pierde. Bueno, pues yo no sé si... online veo que hay agradecimientos y me ha encantado la conferencia, clarísima, completa, expuesta, enhorabuena, Andrés Fernández Tabar, una charla muy interesante y una exposición muy clara. Muchas gracias, Caroline. Pues hay uno que tiene una pregunta, me parece, Antonio Fernández Galaz. Sí, yo. Oye, como te he oído comentar que cómo no se hace te he oído comentar eso, ¿no? Que unas hazañas de este tipo y aquí no se hacen películas. Pues yo un comentario. Los portugueses hicieron un libro dándose autobombo Lusíadas de Camões. Entonces, una pregunta que, bueno, casi la sé la respuesta. Los castellanos intento escucharlo yo y han hecho algo parecido a lo que escribió Camões, dándose bombo de todas las hazañas, todo lo que a dónde llegaron, por qué lo hicieron. Me da que en Castilla no sé. Entonces y ahora, bueno, ahora nos llamamos España, pero vamos, yo creo que hay que hablar de Castilla.
eso no se ha hecho. No sé si me equivoco. No sé si opinas. ¿Me has oído? Antonio, ¿nos puedes repetir de nuevo la pregunta? Es que aquí no te hemos oído nada. Ahora sí. La pregunta es si en Castilla ahora no se hace ningún esfuerzo de películas ni nada, pero la pregunta es, ¿alguna vez se ha escrito en Castilla un libro de autobombo como el que escribió Camões de los portugueses, que escribió Os Lusíadas? No se me oye. Sí, se te oye, pero es difícil de responder. Me temo que ha sido un libro general. Sin embargo, de algunos episodios sí que los ha habido, ¿no? Pues eso, que estudian, por ejemplo, la Araucana de Alonso de Cilla, por ejemplo, o ahora se está sacando a la luz, valorando en su justa medida, libros como el de Gaspar de Villagrán, que habla de la expedición de Juan de Oñate y la ocupación de Nuevo México. Es decir, hay cosas, pero son, digamos, no son generales, son reducidas, restringidas. Otra cosa es que existe muchísima documentación en archivos que en muchos casos se ha transcrito. Entonces, lo que pasa es que el concepto, digamos, epopéyico, poético de unas Os Lusíadas, pues yo no lo conozco. Aunque documentación hay de sobra. Ya, sí, documentación ya sé que hay de sobra, pero falta, no tenemos, me parece que en Castilla ya en aquella época no se hacía autobombo. Y yo creo que eso influyó después en todo, creo, no sé. Y influyó también en que ahora no se hagan películas de todo eso que has contado y que lo has contado además maravillosamente, ¿eh? Vamos, me ha encantado, por cierto, la conferencia. Es brillante, concisa, vamos. No, pero... Sí, a mí, continuando un poco con esa duda de por qué no hay ninguna publicación ni nada, también la leyenda negra que todos conocemos, que poco a poco pues, la incultura además de España un poco hacia América, porque realmente hay como un mirar, o sea, como que el primer monarca que pisó América y los territorios pues ha sido Juan Carlos I. En toda la monarquía. Bueno, pues siempre ha habido más bien otro tipo de interés, no tanto de interés epopeico ni científico, ¿no? Además de ello, mi pregunta, y era por eso lo que decía, nosotros conocemos esa corriente como la corriente Humboldt, ¿no? ¿A qué se debe o es diferente al tornaviaje Urdaneta? No tiene nada que ver la corriente Humboldt con el tornaviaje de Urdaneta. Volviendo a la pregunta de Antonio, que yo creo que aquí nos cambiamos un poco de tema, ¿no? Porque digamos que si no hubiera sido Lusíadas en español, podría haber sido incluso en siglos posteriores otra obra, pero la leyenda negra ha pesado muchísimo sobre España, ¿no? Primero por la fuerza con la que ha atacado España y segundo, por, como dice Villarroca, por la forma absurda en que se ha asumido. O sea, los españoles, en gran medida los españoles, muchos se lo creen, o sea, lo dan por hecho. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es sorprendente los años que se ha tardado en hacer, perdonadme que parece que hago publicidad, pero es que tocamos el tema. No sé si habéis visto la película documental España, la primera globalización. Pues que además ha sido, digamos, un éxito inesperado y sorprendente, donde un director de documentales, José Luis López Linares, ha hecho una película donde 39 historiadores, economistas, filósofos, políticos, empiezan un poco a reflexionar y analizar lo que ha sido la historia de España precisamente desde la Edad Moderna, desde el viaje de Colón. En fin, hemos hablado antes de Villarroca.
Pues ahí está. No sé si habéis oído hablar de don Alfonso Guerra, seguro que sí. De la presidenta, ¿cómo se llama? La presidenta de la Real Academia de Historia. Pues, no me acuerdo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, entonces resulta que hay, pues eso, un número muy elevado de personas formadas, competentes, respetadas, que cuentan una historia que desmonta completamente la leyenda negra. Entonces, ese documental es el primero que se hace, no en plan chauvinista, sino en plan riguroso. De hecho, mira, precisamente creo que sale ya la semana que viene el DVD ampliado. Claro, lo que me dices de que no hay unos Luisianas, claro, si es que primero teníamos que empezar por limpiar en España de la leyenda negra. Y luego hablamos. Pero sí, mira. Es que yo creo que la leyenda negra se debe a que nadie ha escrito unos Lusiadas de Castilla, pero de Castilla, no me refiero a España, porque Camões, todo lo que hacía Camões decía que era para defender a España, porque Portugal era España, ¿eh? Portugal también era España. Él explica que conquistaron Tetuán, se metieron en Marruecos, en Ceuta y por ahí, y explica que el motivo fue para defender a España, porque ellos eran parte de España también. El problema era con Castilla. Hay una anécdota muy curiosa. Me da la sensación de que la leyenda negra se debe a que no se ha escrito, a que en todos los siglos de oro de la literatura castellana no se ha escrito ninguna cosa importante de autobombo. No sé por qué. Y eso influye. Al final lo que cuenta es el relato. Vale, Antonio, sí, un segundito y bueno, no sé si quieres contestar algo más. Simplemente, Antonio, decirte que en mi opinión el tema de la leyenda negra es bastante más complicado. Te lo digo además porque pertenezco a una asociación hispanista, uno de cuyos objetivos es precisamente un poco oponerse a la leyenda negra, pues sacando a la luz todas esas realidades que se han ignorado. Y lo último, una anécdota. Mira, en mi pueblo se han organizado durante varios años unas jornadas de novela histórica. El teatro, unas 500 plazas, estaba rebosado. ¿Sabes de qué duraban las conferencias? Las mesas redondas una semana hasta arriba. Y en una de ellas estaba Elvira Roca Barea, que eso la conocéis todos, supongo. Y entonces, los autores de Imperiofobia y Leyenda Negra. Y entonces, en una de estas, se levanta de la mesa, mira a todos los asistentes y le dice: bueno, ya saben que por el mero hecho de estar aquí, interesados en la historia de España, son todos unos fachas. Ese es un problema de actitud. O sea, quiero decirte que mientras no separemos el concepto de conocer, llamar a tu país de la leyenda negra, pues poco podemos hacer. Sí. Y ahora lo voy a decir a todos. Es que hay el Museo Antropológico que se llama Viva Chamorro. Son sobre los habitantes precisamente de las Islas Marianas que hablan un idioma que es filipino con chamorro y español. Entonces creo que puede ser interesante pues para conocer un poco más cosas del Pacífico. Bueno, y con esto yo creo que vamos a agradecer de nuevo a Paco por venir y darnos una interesantísima conferencia y como siempre pues voy a acudir a que, bueno, si en otra ocasión es propicio que quieras venir con nosotros, pues para nosotros es un placer poder contar con tus conferencias. Y bueno, agradecerte con un fuerte aplauso desde aquí y desde varios lugares de España, pues esta interesantísima conferencia. Un fuerte aplauso. Gracias, Paco. Gracias a todos. Muy bien, perdonadme que haya